Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, tu amigo Eddie Pimentel de Jesús, llevándote un tema más de la Santa Palabra de Dios. Esta vez, con un tema, es una pregunta. ¿Jesús era católico? Esto revela la Biblia, eso es lo que vamos a analizar hoy. Recuerda compartir, darle me gusta a la página, en todas las redes sociales que te llegue este video, compártelo para que mucha gente aprenda más de la palabra de Dios. Es decir, nosotros no podemos quedarnos con esto. Y recuerda que la Biblia, si usted cree en la Biblia es que lo dice. Jesús era católico, esto revela la Biblia. Vamos a ver. La pregunta de si Jesús fue católico puede ser un poco desconcertante para algunos, pero desde una perspectiva bíblica la respuesta es clara. Jesús no fue católico, ni fue protestante, ni perteneció a ninguna denominación cristiana específica. Para entender esto es esencial explorar el contexto histórico de Jesús y cómo surgió el cristianismo posteriormente. Vamos a analizar el contexto histórico. Número uno, el subtema sería, número uno, el subtema sería, número uno, el contexto histórico de Jesús. Jesús nació y vivió en un contexto como judío en la región de Palestina. Durante el siglo I practicó y enseñó la fe judía, cumpliendo con las leyes tradicionales del judaísmo. Fue circuncidado según la ley judía. Eso lo dice, vamos a leer ahora, Lucas capítulo 2, versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Número 1, Jesús fue circuncidado según la ley judía a los 8 días de nacer. Jesús participó en las festividades judías también. Juan 2:13, capítulo 2, versículo 13 dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y Lucas 22, 7 y 8, él le da un mandato a sus discípulos. Dice Lucas capítulo 22, versículos 7 y 8, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Entonces, frecuentemente enseñaba en la sinagoga, también otra costumbre judía. Dice Mateo capítulo 4, versículo 23, y recogió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hemos visto estas 3 partes de Jesús histórico, de que fue circuncidado a los 8 días, una ley judía, celebró la Pascua junto con sus discípulos, una celebración judía, y también iba a la sinagoga. Su vida y ministerio estuvieron profundamente enraizados en el judaísmo. El subtema número 2, el surgimiento del cristianismo. El cristianismo como religión distinta no comenzó durante la vida de Jesús, sino después de su muerte y resurrección. Sus seguidores, quienes creían en él como el Mesías prometido, comenzaron a expandir su enseñanza y formar comunidades cristianas. Estas primeras comunidades no tenían una estructura eclesiástica formal como la conocemos hoy. Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a muchas gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, ahí fue que por primera vez le llamaron la palabra cristiano. El subtema número 3, el desarrollo del catolicismo. El catolicismo como tradición dentro del cristianismo se desarrolló muchos siglos después de la muerte de Jesús. La Iglesia Católica Romana afirma ser la continuación directa de la comunidad fundada por los apóstoles, con el Papa sucesor de Pedro. Sin embargo, de una perspectiva bíblica,
Esta interpretación no tiene fundamento. El catolicismo romano ha evolucionado hasta convertirse en un sistema religioso que se aparta de las enseñanzas centrales del cristianismo bíblico. La Iglesia Católica ha agregado tradiciones y doctrinas que no se encuentran en las Escrituras, como la veneración de los santos, la doctrina de la transubstanciación, la autoridad del Papa. Por lo tanto, el catolicismo, tal como existe hoy, no es equivalente al cristianismo bíblico puro predicado por Jesús y los apóstoles. Y número 4, Jesús y la Iglesia universal. Desde la perspectiva bíblica, Jesús es la cabeza de la Iglesia universal, un cuerpo espiritual compuesto por todos los creyentes en Cristo, sin importar la denominación. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Entonces, la cabeza de la Iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús. Dios dice que puso todo debajo de sus pies y le dio la cabeza a la Iglesia. Esta Iglesia no está limitada por las estructuras o denominaciones humanas, sino que abarca a todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Conclusión: Jesús no fue católico, ni fundó una denominación específica. Vivió y enseñó dentro del contexto judío, y el cristianismo surgió después de su resurrección. El catolicismo como tradición se desarrolló siglos después. Desde una perspectiva protestante, se considera que ha introducido elementos no bíblicos que lo diferencian del cristianismo puro. En última instancia, Jesús es visto como la cabeza de la Iglesia universal que trasciende cualquier denominación específica. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, queda bien claro en este estudio breve de que Jesús ni fue católico, de que el cristianismo se fundó después de su muerte y de su resurrección. En realidad, es amar a Jesús, seguirlo a Él y aprender su enseñanza que dejó en la palabra de Dios, incluyendo el Antiguo Testamento. Dios te bendiga y Dios te guarde.